Continuando con las exposiciones de la presente jornada, me permito presentar a la excelentísima embajadora británica en Chile, señora Fiona Clowder. La excelentísima embajadora Clowder es la representante en nuestro país de Su Majestad la Reina y del Gobierno del Reino. Es la responsable de la dirección y el trabajo de la embajada y sus consulados, función que abarca las áreas de política, comercio e inversión, prensa, relaciones culturales y servicios consulares y de visado. La excelentísima embajadora señora Fiona Clowder ingresó a la Cancillería Británica FCO en el año 2001 después de haber trabajado en los consejos de investigación, donde su labor incluyó el área de las políticas científicas internacionales. Hasta el año 2006 estuvo a cargo del programa de ciencia e innovación de la Cancillería. Posteriormente fue destinada a la India como directora de servicios corporativos para luego regresar a Londres y trabajar en temas migratorios. Durante los últimos 2 años, desde el cargo de subdirectora de las Américas, la embajadora lideró la estrategia de la Cancillería Británica para América Latina y trabajó sobre relaciones bilaterales con Sudamérica. Dejo con ustedes a la excelentísima embajadora británica en Chile, señora Fiona Clowder, quien expone el tema Pardo y Shackleton, vidas paralelas, valores compartidos. Buenos días y muchas gracias por la invitación a este evento. Y muchas gracias a Capitán Trombén por su excelente presentación. Luis Pardo y Shackleton, dos grandes figuras de nuestra historia compartida. Dos vidas se entrelazaron en uno de los mayores rescates en la historia. Dos hombres que han inspirado a otros. Dos figuras que vivieron sus vidas con valores compartidos, valores de los que podemos aprender hoy. Así que fueron Luis Pardo y Shackleton. Sus grandes logros se encuentran en una época de exploración. Shackleton es ampliamente conocido como un líder inspirador. Nunca logró su sueño personal de ser el primero en llegar al Polo Sur, pero su reputación como un líder de los hombres se basó en un éxito aún mayor. La supervivencia y seguro regresar de todos sus integrantes, mientras superar las probabilidades casi inimaginables. Percy Blackborough, un polizón en la expedición Endurance, descrito a Shackleton como poseedor de una generosa naturaleza, que la cual combina poderes extraordinarios de resistencia y atrevimiento. Era optimista, que incluso cuando las cosas parecían más negras, esto inspiró a aquellos que se vieron debajo de él. Pero el regreso de los hombres de Shackleton no se podría haber logrado sin la valencia de Luis Pardo y liderazgo inspirador de la tripulación de la Yaucho. Pardo nació en Santiago en 1882 y se unió a la Armada de Chile en el año 1900. Su compromiso y valencia ha inspirado a generaciones posteriores. No voy a enseñar aquí todos los detalles de la expedición de Shackleton y la repercusión de Pardo y la tripulación de la Yaucho. Hay otros mucho más expertos que yo, particularmente el capitán Trombén, que se relación con la historia completa, pero quiero destacar algunos de los puntos clave, contexto y principios
que expliquen por qué es tan importante. Destacamos el rescate heroico por parte de Pardo del equipo de Shackleton de Isla Elefante solamente la semana pasada. Esto fue parte de una exposición en la fiesta de cumpleaños de la reina Elizabeth II, celebró el pasado viernes en la residencia en Santiago. Celebrando también, como parte de nuestro trabajo, nuestra continuada cooperación bajo el Tratado Antártica y algunos de los nuevos proyectos de ciencia para colaboración en la Antártica. La próxima, gracias. El inicio del ciclo XX fue la gran idea de la exploración polar. Shackleton primero fue a la Antártica como parte de la expedición de descubrimiento de Robert Falcon Scott, 1901 a 4, pero era enviado casero. Shackleton volvió a la Antártica como líder de la expedición Nimrod 1907-9 y fue distancia de Polo Sur, pero se vio obligado a dar marcha atrás para no arriesgar las vidas de sus hombres, como se estaban quedando sin alimentos. Escogió su seguridad sobre sus sueños de gloria. Scott, por supuesto, entonces condujo la expedición Terra Nova, que alcanzó Polo Sur el 17 de enero de 1912, solo para encontrar que habían sido precedidos por la expedición noruega de Amundsen. Scott y sus compañeros perecieron durante su viaje de regreso y Scott se convirtió en un héroe nacional. La semana pasada, el alcalde de Londres, señor Mount Evans, visitó Chile para negocios más enlaces. La cresta de la familia del señor alcalde incluye pingüinos, denotando que su abuelo, Edward Evans, fue parte de las expediciones de descubrimiento en Nimrod y acompañado de Scott para dentro de 1050 millas de Polo Sur. Edward Evans sí mismo tuvo que dar vuelta detrás debido a enfermedad, pero entonces sobrevivió, como por desgracia no Scott y sus compañeros. Shackleton quiso volver a la Antártica para lograr una gran hazaña y restaurar la posición de liderazgo de Gran Bretaña, inspirado por Scott. La expedición transantártica imperial 1914 a 17 se dispuso a cruzar la Antártica vía el Postre del Sur. El plan era para la equipa de Mar del Weddell navegar en la Endurance a la vía Vassal, donde establecen un campamento base desde el que el partido de cruce comenzaría su viaje. Al mismo tiempo, el equipo de Mar de Ross se vela en Aurora, a su nido de McMurdo, en el otro lado del continente, para poner depósitos de suministro para el partido de cruce. Sin embargo, en 1915, Shackleton y sus hombres se enfrentaron a uno de los peores desastres en la historia antártica. Resistencia fue aplastado y se hundió. El mundo exterior no era consciente de su situación u ubicación. Comida era escasa y las probabilidades de supervivencia eran remotas. Ellos fueron abandonados en el hielo del mar durante varios meses antes de zarpar a la isla Elefante, donde había pocas posibilidades de descubrimiento. La posibilidad solo realista de supervivencia
fue una de los botes salvavidas navegado James Caird 800 millas a través de Oceana Meridional a Georgia del Sur para organizar una misión de rescate. El mundo exterior no era consciente de la situación de Shackleton y sus hombres, no solo preocupado por los horrores de la Primera Guerra Mundial. El Endurance zarpó de Londres el 1 de agosto de 1914, pero todavía estaba en aguas británicas cuando se anunció la movilización general de tropas en previsión de la guerra que venía. En un gran gesto, Shackleton ofrece la nave, los hombres y las disposiciones para el gobierno por el esfuerzo de guerra. El Ministerio de Armada declinó su oferta con un solo telegrama de una palabra: proceder. Fue Winston Churchill quien instruyó a Shackleton para continuar hacia el sur. Ciencia era continuar a pesar de la nación estar en guerra. Así, en 8 de agosto de 1914, Endurance partió de Plymouth. Al tiempo se tomó la importante batalla naval de Coronel, lugar de la costa de Chile, en 1 de noviembre de 1914. La Endurance estaba en camino a Georgia del Sur. Un año más tarde, atrapados en el hielo, la Endurance sería abandonada y los hombres configurar campo de océano sobre el hielo. En el extremo del mundo, y un mundo aparte de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, muchos hombres, la West Coast Boys, fue de Chile, incluyendo desde Punta Arenas, para luchar por Gran Bretaña en la Guerra Mundial. Patriotismo, valor y lucha por lo que usted cree, fuertes valores. Endurance se convirtió en prensa en el hielo el 11 de enero de 1915. El 22 de septiembre, la presión de hielo hecho literalmente la Endurance saltar en el área y establecerse en su haz. El 27 de octubre, Shackleton dio la orden de abandonar el barco. Hay muchos cuadros famosos que siguen de la Endurance en el hielo y la expedición por el fotógrafo Frank Hurley. Este cuadro es el artista oficial de la expedición, George Martin, y fue parte de la colección de Henry Worsley, un pariente lejano de Frank Worsley, el capitán de la Endurance. Marston hizo bosquejos de la vida en la capa de hielo y también Isla de Elefante, contribuyendo a la cuenta oficial de Shackleton de la expedición. Marston hecho un sacrificio importante en la Isla Elefante en renunciar a sus pinturas de aceite que se utilizará para ayudar a sellar el James Caird para el viaje a Georgia del Sur. Estas son algunas de las míticas fotografías de Hurley, muchas de las cuales fueron exhibidos en la exposición Enduring Eye recientemente en el Reino Unido y también como parte de la exposición de Shackleton en el Scott Polar Research Institute en Cambridge.
Después de vanos intentos de marcha sobre el hielo, el equipo de Endurance a la deriva con el témpano de hielo. Como el hielo comenzó a romperse para arriba, el 7 de abril de 1917, Isla Elefante apareció en el horizonte. El equipo salió a la mar en los 3 botes salvavidas, finalmente aterrizando en la Isla Elefante en 16 de abril de 1916. La mayoría de ellos debían permanecer allí durante 5 meses agotadores. En 24 de abril de 1917, Shackleton y otros zarpan en the James Caird para intentar navegar a Georgia del Sur. 800 millas de distancia, en algunos de los más traicioneros mares del mundo, navegando por las estrellas. Una hazaña increíble de marinería. El calvario no era más. Shackleton y 2 otros tuvieron que completar una travesía de Georgia del Sur. Una hazaña nunca antes intentado alcanzar la pesca de ballenas estación para buscar ayuda. Hubo varios intentos de rescate de los hombres en la Isla Elefante. Primero, Shackleton arregló para que el cielo meridional un balinero inglés navegando hacia el sur. Pero cuando se encontró con el hielo marino, se vio obligada a dar marcha atrás. Las negociaciones entonces condujeron a la trainera uruguayo Instituto de Pesca número 1, Vela South, pero detenido por el hielo del mar, a solo 20 millas de la Isla Elefante. Luego, en julio, el remolcador de la Armada de Chile, el Yelcho, remolcado a Emma una goleta al sur. Pero después de numerosos intentos para conseguir la goleta a través del hielo de paquete, de que Shackleton fue forzado detrás. Yelcho se construyó en 1906 en Escocia. Ella era 120 pies de largo y 23 pies de ancho. Es decir, el ancho, coincidentemente, era la longitud de la James Caird. Y la Yelcho tenía una velocidad máxima de 10 nudos. Ella era una pequeña patrulla y mantenimiento buque de guerra, nunca destinado a utilizarse en aguas antárticas. Como Alfonso Felipe, autor de Lesiones de un rescate, dice, la nave no tenía calefacción, sin iluminación eléctrica, sin radio, sin fosofondo y baluartes bajos. Para mandarla a Antártica era atrevida más allá de creencia. El atributo positivo, solo lo que sugiere un resultado exitoso de la misión, fue la calidad, la habilidad y el coraje de su equipo. He encontrado estas instrucciones en los archivos nacionales del National Records Office. La Armada de Chile dio el permiso para la Yelcho a utilizarse, pero con la instrucción: Yelcho no debe ser arriesgado en hielo.
Esta famosa carta de Luis Pardo a su padre, antes de salir en Yelcho a rescatar a los hombres de Shackleton, demuestra las cualidades que demostró, que han inspirado a otros, dispuesto a arriesgar su vida para salvar a otros. Recomiendo este maravilloso libro de Alfonso Felipe. Como se señala en el prólogo de Nicolás Ibáñez, establece como Pardo es un ejemplo de cómo una persona normal, impulsada por valores, puede hacer cosas extraordinarias. Yelcho llegó y rescató la parte de la isla Elefante el 30 de agosto de 1917. La familia de James Wordie amablemente me ha permitido citar de los diarios de James Wordie, el científico jefe de la Endurance. Sus revistas están siendo publicadas por primera vez a través del Scott Polar Research Institute. Miércoles 30 de agosto. A bordo de un barco de socorro chileno y hacia norte-oeste a Cabo Vérgenes en 11 nudos, que no aprende el nombre de la nave. Sin embargo, para todos es confuso y emocionado. Y en todos lados escuchamos nada para la noticia de la terrible guerra. Esta nave fue avistada a las 1, antes de que los dos estaban a bordo y se el curso hacia el norte. Luego nos enteramos que este es el cuarto esfuerzo a aliviarnos. El exitoso regreso de Pardo, Shackleton y sus hombres fue recibido con gran orgullo y alegría aquí en Punta Arenas y están bien documentado por INAH y en muchos sitios históricos alrededor de la ciudad. De Diario de Wordis. El miércoles 6 de septiembre. Punta Arenas es probable que sea nuestro lugar de parada durante casi 10 días. Hechos del domingo parecen haber excitado a los chilenos, así como los ingleses. Llegar a nuestro destino sobre mediodía, siendo recibidos por el gobernador. Luego, a través de grandes multitudes al hotel. El lunes vieron el comienzo de una febril ronda de fiestas. A su llegada a Punta Arenas, Shackleton envió un telégrafo a Almirante Muñoz Hurtado. Es imposible expresar mis profundos sentimientos de gratitud por todo lo que han hecho por nosotros, y quiero poner esto en el registro. Shackleton. Del mismo modo, había mucha alegría cuando la Yelcho llegó a Valparaíso. Registros de Diario de Wordis. El viernes 15 de septiembre. Yelcho zarpó a las 5 hoy con destino a Valparaíso. El lunes 18 de septiembre. El Yelcho golpeó una roca, pero esto afortunadamente no acogió del barco. Miércoles 27 de septiembre. Hecho Valparaíso aproximadamente a las 10. Todo tipo de embarcaciones repletas de turistas salió a reunirse con nosotros.
fue en tierra embarcarse de almirante en el camino a Club Naval, pero aquí unos valientes carabineros intentaban mantener nuevamente una multitud que los periódicos dicen que ascendió de 30.000. Ha habido nada igual desde 1879 y la victoria sobre Perú. El acogedor almuerzo de fiesta fue organizado por el gran abuelo de nuestro actual cónsul honorario en Valparaíso, Ian Hardy. Luis Pano declinó una recompensa de 25.000 libros, una fortuna en el momento del gobierno británico. Él dijo que él simplemente hicieron su deber. Entre 1930 a 34 fue el cónsul de Chile en Liverpool. Y en aquel momento el Liverpool era el puerto más grande de Europa y una de las principales puertas del mundo. Sin embargo, es importante recordar que después de la alegría del rescate de Shackleton, hubo otro desafío por delante. Cuando la Endurance navegó en el mar de Weddell, antes de que se quedó atrapado en el hielo, otra nave, la Aurora, navegó en el mar de Ross para crear una tabla de salvación de depósitos de alimentos y el combustible vitales para suministrar la travesía épica. Pero esto salió trágicamente mal cuando la Aurora se libre de sus amarras en un vendaval y haber transado de los 10 más en tierra. Mientras, tanto el resto de la tripulación de la Aurora, lanzada a la deriva a merced de los elementos, lucharon por la supervivencia. 3 de los hombres del partido de la costa murieron. Los otros permanecieron varados hasta enero de 1917, cuando la Aurora, que había sido reparada y reinstalada en Nueva Zelanda, llegó con Shackleton para rescatar a los hombres varados. Shackleton escribió más adelante que los que morían dieron sus vidas por su país, tan ciertamente como los que dieron su vida en Francia o en Flandes. Shackleton publicó su libro El Sur en 1919 para recaudar más fondos para su expedición. Un recuento de la expedición Endurance en el estilo literario del tiempo, gracias a todos los implicados, están en el prólogo del libro. Gracias al gobierno de Chile y Luis Pardo, están en un lugar más prominente, al final del prefacio. Finalmente, fue el gobierno de Chile que fue directamente responsable por el rescate de mis compañeros. Esta República Meridional era continual en sus esfuerzos para hacer un rescate exitoso y la gratitud de nuestra parte, todo es debida a ellos. Mencionó especialmente la actitud comprensiva del almirante Muñoz Hurtado, jefe de la Armada de Chile, y capitán Luis Pardo, quien comandó la Yaucho en nuestra última y exitosa empresa. La llamada de la sirena de la Antártica persiste y puede ser sin piedad.
Una de las personas que inspiró a Shackleton fue Henry Worsley, sí mismo un pariente lejano de Frank Worsley, que era parte de la expedición Endurance de Shackleton. Henry Worsley emprendió la expedición de Shackleton solo. El primero nunca intenta cruzar la masa continental antártica, sin apoyo y sin ayuda, y marca el 100º aniversario de la expedición de Ernest Shackleton's Endurance, su héroe toda la vida. La expedición fue para el Fondo de Endeavour, ayudando a la recuperación a través de desafío aventurero. El Fondo Endeavour está gestionado por la Fundación Real del Duque y la Duquesa de Cambridge y el Príncipe Harry, y existe para apoyar las ambiciones de heridos y enfermos, personal de servicio y veteranos con deporte y aventura desafío como parte de su recuperación y rehabilitación. Henry cumplió su sueño de cruzar el continente antártico después de haber caminado 913 millas sin apoyo y sin ayuda, luchando contra condiciones climáticas extremas. Él tomó la decisión valiente, en palabras de Shackleton, disparar el obturador. 30 millas por debajo de su objetivo final. Fue evacuado al hospital de Punta Arenas, pero tristemente murió aquí en 24 de enero de 2016. Su esposa, Joanna Worsley, me ha pedido que todos los de Punta Arenas que ayudaron en la evacuación y atención de Henry, muchas gracias. Desde su infancia, Henry Worsley había perseguido un interés apasionado en la vida de los exploradores antárticos de la era edwardiana, Shackleton, Scott y Amundsen. En 2008, Henry condujo una expedición para conmemorar el centenario del viaje de Shackleton's Nimrod, que inició un recorrido por las montañas transárticas en el punto a 97 millas por debajo del Polo Sur. El camino centenario, conformado por descientes de la expedición original, seguía la ruta original, llegando en el ser más lejano de Shackleton exactamente 100 años antes de completar el viaje al Polo. Para conmemorar el centenario de las expediciones de Scott y de Amundsen, Henry volvió a la Antártica 2011, liderando un equipo de 6 soldados en una carrera a lo largo de las rutas originales de 1912, primero al Polo Sur. Dirigió la ruta de Amundsen, un viaje sin soporte de 900 millas. Para ello, se convirtió en el único que ha completado las 2 vías clásicas de Shackleton, Scott y Amundsen a Polo Sur. Hay muchos eventos centenarios este año para conmemorar Shackleton, Pardo y lo lograron. Es un honor ser parte de este evento aquí en Chile. Un centenario servicio de acción de gracias por la valencia y resistencia de Ernest Shackleton y sus hombres, cuando se recordará el coraje y la resistencia de Luis Pardo y sus hombres, se llevará a cabo en la Abadía de Westminster en Londres el 20 de mayo de 2016. Todos necesitamos héroes.
si Shackleton o Pardo o otros, para inspirar, alentar y abrir los ojos a lo que puede ser posible. Sé que hay opiniones que no recibieron suficientes gracias a Pardo, pero les pido recordar la edad, un código de conducta diferente, el tiempo de guerra, gracias sin duda recibieron. Y en este año del centenario vamos a intentar asegurar el nombre, valores y contribución de piloto Pardo se reconocen. Me gustaría darle las gracias por organizar este gran evento que hace que todos nosotros reflexionar sobre Shackleton Pardo, los valores que trajeron sus vidas y otras y la inspiración y el legado que han dado a todos nosotros. La historia de Shackleton y la expedición casi pudo haber terminado en tragedia. No hubiera sido por la violencia y el heroísmo de Pardo. Así que, muchas gracias. Y también debo agradecer a todas las personas que han ayudado con esta presentación, incluyendo la familia de Wadis, que especialmente quisiera agradecer a la Armada de Chile y al pueblo de Chile, para rescatar a los hombres de Shackleton. También me gustaría dar agradecimientos al Scopola Research Institute, the Royal Geographical Society, and la exposición de Enduring Eye, y también gracias a Joanna Wesley. Muchas gracias a todos.